Buenas noches con todos, gracias por estar nuevamente reunidos para la segunda parte de esta presentación que iniciamos el lunes de la semana pasada. Como han pasado algunos días, un poco más de lo esperado por problemas técnicos, me gustaría iniciar haciendo una revisión muy rápida, un recordario muy rápido de lo que vimos la primera sesión, ¿les parece? A ver, primero, recordarles el mensaje importante que quería transmitirles en estas dos sesiones, ¿no? Habíamos conversado y les había manifestado pues que uno de los elementos importantes que teníamos que considerar es que el proceso de inversiones no es un elemento aislado, que está formando parte de un proceso mucho más complejo, que es el de gestión de patrimonios o de gestión de nuestra riqueza. Eh, de la misma forma, eh, les está planteando la idea de que invertir no es un juego. Olvídense, y espero que ustedes no lo hagan si lo hacían antes, preguntarle a sus amigos, conocidos, familiares o lo que fuere, si también juegan en bolsa, porque en la bolsa no se juega, en la bolsa se invierte. Esas eran las dos ideas, a las que vamos a redondear durante la sesión y lo que habíamos empezado a ver era el proceso de construcción del portafolio. Habíamos visto ya dos etapas dentro del proceso, nos quedamos por empezar la tercera. La primera etapa consistía pues en establecer o tener claro cuál era el perfil de riesgo del inversionista. Esto obviamente después de conocer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y qué es lo que el inversionista espera de su patrimonio. ¿Para qué espera que ese patrimonio le sirva en el tiempo? Entonces, conociendo ello, nosotros habíamos establecido que el siguiente paso era establecer el perfil o definir el perfil de riesgo del inversionista, ¿no? Y ahí habíamos nosotros propuesto manejar tres aspectos. Uno de ellos era cuánto se esperaba ganar, es decir, el rendimiento esperado, y decíamos que esto tenía que ser consistente con el riesgo que el inversionista está dispuesto a tolerar, ¿no? Si es un inversionista conservador, pues tendrá que aceptar rendimientos relativamente bajos. Si es un inversionista agresivo, de perfil de riesgo agresivo, pues este inversionista sí podría esperar rendimientos altos por cuanto la relación, como ustedes bien saben, es directa entre el riesgo y el rendimiento. A mayor rendimiento esperado, mayor riesgo tendrá que asumir o a la inversa. Si asumo un riesgo alto, voy a exigir como compensación un rendimiento alto. Luego estaba el tema del horizonte de inversión. Y esto tenía que estar alineado con nuestros objetivos, porque nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida objetivos de mediano o de largo plazo. Entonces el horizonte de inversión tenía que estar alineado necesariamente con nuestros objetivos. Luego planteamos el grado de aversión o presentamos el grado de aversión al riesgo que el inversionista podía tener o podía manifestar. Incluso establecimos o aclaramos el hecho que si bien todos, absolutamente todos, tenemos aversión al riesgo, el grado de aversión al riesgo no es igual para todos nosotros. Algunos somos más tolerantes al riesgo, algunos somos menos tolerantes al riesgo, y eso teníamos que tenernos claro. Identificamos algunos elementos, algunos criterios que sirven para o que determinan el perfil de riesgo del inversionista, como puede ser la edad, los compromisos internos o externos que pueda tener. Internos me refiero a los compromisos familiares, número de dependientes, por ejemplo, y externos un poco más enfocado ya a su relación de negocios, crediticia o lo que fuera, ¿no? Respaldo patrimonial, eh, digamos, holgura de liquidez para enfrentar contingencias, cosas de ese tipo son las que van a definir de alguna forma el perfil de riesgo. Luego
definido el perfil de riesgo, se podía empezar a trabajar la parte estratégica del portafolio, que era la segunda etapa. Con relación a esta etapa, nosotros habíamos planteado o habíamos presentado la forma o el esquema de análisis que usualmente se sigue para establecer cuál debería ser el portafolio estratégico o el portafolio de largo plazo para un inversionista. Vimos cómo se trabajaba el enfoque conocido como top-down, que supone pues ir de un análisis global a un análisis micro, es decir, empezábamos analizando el mundo en todos sus aspectos, tanto políticos, económicos y sociales, porque acá todo importa. Luego bajábamos a un siguiente nivel en el cual ya, teniendo claro cómo es que el mundo se está desarrollando, íbamos ya a los sectores en los cuales podíamos encontrar alguna ventaja o algún valor para invertir. Identificados los sectores, pasábamos ya a analizar individualmente las empresas que dentro de ese sector lo estaban haciendo bien. Entonces, de esa forma nosotros elegíamos cuáles eran los emisores que nos iban a servir para construir el portafolio. Luego, teniendo claro que hay un binomio que debe respetarse, que es el binomio riesgo-rendimiento, recuerden que lo hemos establecido en la primera fase, buscábamos la combinación que maximice el retorno para un nivel de riesgos o que minimice el riesgo para un nivel de retorno esperado. Y eso, recordarán, lo presentamos con este gráfico de la frontera eficiente y veíamos que el resultado final debería ser la estructura, es decir, qué porcentaje se asignaba a cada uno de los títulos que nosotros íbamos a utilizar para construir el portafolio. Esto de acá obviamente requiere un modelo matemático que nos permita maximizar funciones, que es lo que se utiliza para precisamente establecer teóricamente cuál debería ser el portafolio estratégico para este inversionista con un perfil de riesgo ya previamente definido. Hasta ahí es hasta donde nosotros llegamos la sesión pasada, y lo que vamos a hacer ahora es conversar sobre las siguientes 3 etapas que se siguen o que se trabajan al momento de estructurar nuestro portafolio. Entonces, veamos ahora lo que se conoce como la táctica. Si dijimos antes que la cartera estratégica era la cartera de largo plazo, la táctica lo que nos va a permitir a nosotros es aprovechar las coyunturas particulares que eventualmente puedan presentarse en determinados momentos. Esto significa que lo que va a hacer la táctica es aprovechar el corto plazo, ¿sí? Miren, nosotros en el mercado vamos a tener una serie de información que nos va a servir para tomar decisiones. Una de ellas y una de los elementos que definitivamente tendríamos ya que haber evaluado en el momento de hacer la asignación estratégica es, por ejemplo, conocer cuáles son los valores fundamentales, valores intrínsecos o valores económicos de los títulos que estamos considerando para nuestro portafolio. Para tener todos bien claro a qué me refiero con valor intrínseco, fundamental o económico, les voy a explicar muy brevemente a qué me refiero con ello. Verán, un activo, como puede ser una acción o una empresa, es un flujo de caja en el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros invertimos en activos, lo que compramos en la práctica es un flujo de caja en el tiempo, un flujo de ingresos que vamos a recibir a lo largo del tiempo. Eso lo tenemos para cualquier activo, ya sea una acción, ya sea un inmueble, ya sea un bono, ya sea una empresa. Una empresa, como cualquier activo, también genera flujos de caja en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis fundamental, ya vimos cómo es que hacíamos o desarrollábamos el análisis global, el análisis sectorial, y todo eso a nosotros nos permite dibujar cuál es el escenario en el cual esta empresa se va a desarrollar.
teniendo eso en mente, podemos proyectar sus ingresos en el tiempo. Y luego de proyectar sus ingresos en el tiempo, con un poco de conocimiento de contabilidad, podemos proyectar sus flujos de caja, sus estados financieros, y entre ellos, obviamente, sus flujos de caja a lo largo del tiempo de vida de la empresa. Como son flujos en el tiempo y lo que nosotros necesitamos es saber cuánto vale esa empresa hoy día, lo que hacemos es, esos flujos de caja los traemos a valor presente utilizando una tasa de descuento que refleje precisamente el riesgo de ese flujo. Esto quiere decir, por ejemplo, que una empresa minera tendrá una tasa de descuento mayor a la que tendría una empresa relacionada al sector servicios, por ejemplo, porque el flujo de caja de una empresa minera es más riesgoso que el flujo de caja de una empresa del sector servicios. Entonces, en la tasa de descuento utilizada para traer al valor presente los flujos de una minera va a ser mayor. Una vez que tenemos, mediante este ejercicio financiero, el valor presente de la empresa, del negocio, lo dividimos por el número de acciones en circulación y tenemos el valor fundamental o el valor económico de esa acción. Sí, claro. A ver, dame un segundo. Clic derecho. Ya estás como organizadora. No te preocupes. Ok. Retomando el punto, a ver, vamos acá la presentación. Ok. Le decía, una vez que hemos calculado el valor presente de todos estos flujos de ingresos que la empresa va a generar en el tiempo, lo dividimos entre el número de acciones en circulación y eso es lo que nos va a dar el valor fundamental de la empresa, de la acción. Eso es lo que ustedes encuentran cuando reciben el informe de valorización o el research que preparan las casas de bolsa locales o los bancos locales o los bancos extranjeros respecto a las acciones que están negociándose en el mercado. Entonces, ese valor fundamental nosotros debemos compararlo con el valor de mercado, que no necesariamente tienen que ser iguales, pero que en un mercado eficiente deberían tender a ser iguales. Y ustedes se van a encontrar que muchas veces eh, las acciones están mal valuadas en el mercado, es decir, mal valuadas por decirlo de alguna forma, porque el valor fundamental no coincide con el valor o con el precio de mercado. Esto puede suceder por una serie de variables. Puede ser porque el mercado está muy nervioso, por un tema de crisis, como por ejemplo lo tuvimos en el 2008, eh, por un tema de exceso de optimismo o euforia. También los precios pueden irse mucho más arriba de lo que sus valores fundamentales son. Entonces, ese tipo de diferencias, a veces identificadas, es que es posible aprovechar y eso es lo que en la táctica nosotros vamos a tratar de tomar. Sobre eso es lo que nosotros vamos a tratar de tomar ventaja en la táctica, ¿sí? Este, aprovechando esa dinámica de los precios. La lógica es muy simple. Si, por ejemplo, el valor fundamental de Volcan, por poner un número cualquiera, no lo vayan a tomar como un dato cierto, es simplemente un ejemplo. Si el valor fundamental de Volcan es 1.80 y en el mercado está negociándose en 1.15, pues hay una muy buena oportunidad para posicionarse en Volcan, porque en el tiempo deberíamos esperar que el precio de Volcan se nivele con su valor fundamental, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la táctica, pues, es aprovechar ese mispricing que puede existir temporalmente por algún tipo de evento coyuntural. Y repito, evento coyuntural, es decir, corto plazo. En el tiempo, la táctica debería llevarnos nuevamente hacia la estrategia. Es simplemente aprovechar oportunidades en el tiempo, tomar ventaja de la dinámica de los precios, aprovechar las diferencias respecto al tracking, de acuerdo al tracking error, perdón, es decir, la diferencia respecto al benchmarking.
Más o menos la idea es esta. Por ejemplo, aquí tienen dos portafolios que supuestamente, bueno, aquí tienen ustedes la estructura en colores, ¿no? Tenemos un porcentaje en caja, un porcentaje en acciones y una gran parte en bonos. Si nosotros identificamos que en este momento en particular, como lo fue el año pasado, por ejemplo, es oportuno o es conveniente porque el escenario así nos lo sugiere, que es mejor estar en acciones, entonces vamos a pasar de esta estructura hacia esta estructura donde ustedes pueden ver que ya se ha reducido más bien el porcentaje de bonos a una porción menor del pie y lo que se está haciendo es sobreponderar la cantidad de acciones o el porcentaje de acciones dentro del portafolio. Sectorialmente lo vamos a manejar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si en determinado momento a lo largo del ciclo económico nosotros establecemos o concluimos que los sectores atractivos son los relacionados al mercado interno, como son consumo, construcción, manufactura, pues vamos a aumentar los signos positivos acá, nos muestran que lo que estamos haciendo tácticamente es darle mayor peso a las empresas que están relacionadas a consumo, más peso a las empresas que están relacionadas a construcción, más peso a las empresas que están relacionadas a manufactura. Y dentro de esa estrategia estamos reduciendo lo que es pesca, lo que es agricultura y lo que es minería, coyunturalmente hablando. Pero esto, repito, es corto plazo. No es algo permanente. En el tiempo deberíamos retomar lo que es el benchmark allocation, que es la cartera estratégica o la cartera de largo plazo. Miren, nosotros normalmente para establecer la táctica o para asignar la táctica utilizamos el enfoque de análisis técnico para que otra vez todos estemos familiarizados con el concepto, con el enfoque que voy a mencionar y que voy a describir muy brevemente algunas ideas centrales que creo que es importante que todos los conozcamos. El análisis técnico es un análisis gráfico. En el análisis técnico lo que se busca es, mediante el estudio de la dinámica de precios en el mercado, la forma en que los precios se desarrollan y los patrones que forman, tratar de anticipar lo que probablemente sucederá en adelante. Y aquí tengo que hacer una acotación. El análisis técnico nos ayuda porque nos da una idea de qué es lo que probablemente, y la palabra clave es probablemente sucederá. No tomen el análisis técnico como la solución a sus problemas ni el enfoque que los hará millonarios, porque en el mercado hay muchos factores que pueden hacer que los patrones técnicos se interrumpan. De la misma forma que el análisis fundamental no les da 100% de certeza, el análisis técnico tampoco lo hace. Simplemente mejora la probabilidad de éxito de sus decisiones. Entonces, dicho lo dicho, permítanme que les explique un poco unas ideas muy, muy básicas de este enfoque de análisis para poder entender lo que voy a explicarles a continuación con gráficos de precios ya reales y que utilizamos nosotros para establecer la táctica de las inversiones. En el mercado, ustedes van a encontrar tres posibles tendencias, no hay más. Pueden estar en una tendencia alcista, una tendencia bajista o una tendencia lateral. No hay otra alternativa, solamente esas tres posibilidades. ¿A qué me refiero con tendencia? Me refiero con dirección. Es decir, los precios pueden estar mostrando una dirección alcista, una dirección bajista, o pueden estar lo que se dice lateralizados, moviéndose horizontalmente. Pero lo que debe caracterizar cualquiera de estos patrones es lo siguiente. En este gráfico, en esta primera figura que ustedes ven acá, tenemos lo que se llama una tendencia alcista. La primera idea que se desprende de esta gráfica es que los precios nunca, jamás en la vida se mueven en línea recta. Lo que usualmente van a hacer es describir este patrón que se conoce como patrón en serrucho, o forma de serrucho por la forma dentada que ustedes pueden ver, y que tiene las siguientes características. En la medida que los precios se van desarrollando en dirección alcista, vamos a observar un avance y luego un retroceso que recorta parcialmente el avance anterior. Luego un nuevo avance en dirección de la tendencia y otro recorte de precios o recorte de ganancias parcial, ¿no? Nuevo avance, nuevo recorte parcial, nuevo avance, nuevo recorte parcial. Como son recortes parciales a los avances previos, lo que vamos a tener es una sucesión de techos, T1, T2, T3, T4, una sucesión de techos cada vez mayores y una sucesión de pisos cada vez mayores. En la medida que este patrón
no se interrumpa, es decir, que tengamos sucesivamente techos cada vez mayores, la tendencia alcista seguirá vigente. A esto también se le conoce como mercado bullish. Así como hay una tendencia bajista, vamos a encontrar alcista, vamos a encontrar esto que se conoce como movimiento o tendencia bajista. Igual, los precios no van en línea recta. Y lo que vamos a tener aquí es una caída y un recorte parcial de pérdidas. Una nueva caída y otro recorte parcial de pérdidas y así sucesivamente. Como otra vez los recortes son parciales, entonces lo que vamos a tener acá es una sucesión de techos y pisos decrecientes. Los pisos cada vez son más profundos y los techos también cada vez son menores. Mientras esto no se interrumpa, el mercado seguirá bajista. Algo, por decirlo de alguna forma curioso, es que a estos recortes parciales que ustedes ven en el mercado alcista se le llama correcciones. Es un término que estoy seguro que todos han escuchado en algún momento dentro de la jerga bursátil. En un mercado alcista las correcciones tienen pendiente negativa. En un mercado bajista las correcciones son estas. Las correcciones en este mercado bajista tienen pendiente positiva, ¿sí? Y luego tenemos el tercer tipo de movimiento, que es lo que llamamos tendencia lateral o sideways. La tendencia lateral se caracteriza porque los techos y los pisos están alineados casi a los mismos niveles. Ojo, esto es un dibujo y aquí aparentemente todos están al mismo nivel. No tiene que ser tan exacto, el análisis técnico no es matemática. Entonces aquí podemos aceptar ciertas diferencias entre los máximos, pero deben estar más o menos alineados. Igual los pisos tienen que estar más o menos alineados. Entonces es importante que nosotros identifiquemos en qué tendencia estamos, porque según ello nosotros vamos a poder posicionarnos o salirnos de determinada posición precisamente para aprovechar coyunturas específicas, porque estos movimientos de precio responden a eventos fundamentales. Algo que yo, por ejemplo, suelo decirle tanto a clientes como a alumnos en las instituciones en las que he dado clases, es que nosotros no podemos hacer análisis fundamental solo, o mejor dicho, no debemos hacer análisis fundamental solo o análisis técnico solo. La idea es que combinemos ambos enfoques. Van a tener un mejor resultado en sus decisiones de inversión si manejan ambos enfoques en forma paralela, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. ¿Y esto por qué? Porque el análisis técnico, como les dije hace un momento, estudia la dinámica de los precios, el comportamiento de los precios en el mercado. Pero ustedes saben que los precios se mueven reflejando lo que está sucediendo en el mundo, es decir, reflejan los fundamentos que están vigentes en el mundo. Un escenario pesimista, con recesión, con caída de precios, etcétera, etcétera, se va a trasladar al precio de la acción y la acción muy probablemente va a adquirir un movimiento bajista. Ese movimiento bajista tiene un origen en los fundamentos. Entonces, no es que nosotros podamos pues decir yo solamente hago análisis técnico y en eso me baso mis decisiones. Yo les sugiero que cuando hagan análisis técnico siempre tengan presente lo que está sucediendo en el mundo, porque eso les va a ayudar a entender por qué una tendencia se está terminando, por qué un precio está reconociendo un soporte, o mejor dicho, por qué un precio está rompiendo un soporte o está rompiendo una resistencia. Entonces, teniendo ya clara la idea de lo que son las tendencias, veamos otro elemento importante dentro del análisis técnico que es importante que consideremos también. Esta es una de las hipótesis de la teoría de Down y nos dice que el mercado se mueve en forma de ciclos. Y hay 3 distintos ciclos temporales a lo largo de la evolución de los mercados. El primero, el principal, es lo que llamamos tendencia primaria o principal, y que normalmente son movimientos de largo plazo, de más de un año. ¿Sí? Las tendencias de largo plazo, las tendencias principales o primarias son tendencias o movimientos de largo plazo, y duran más de un año. Pero al interior de estos movimientos de largo plazo vamos a encontrar movimientos de menor duración, como lo que ven ustedes en la línea roja, que es lo que llamamos tendencias secundarias, y que pueden durar meses, 1 o 3 meses, hasta 5 o 6 meses en realidad, ¿sí? Y al interior de estas tendencias secundarias vamos a encontrar lo que se llama ya las tendencias terciarias o menores, que son
movimientos de muy corto plazo que duran semanas. ¿Sí? Miren, les voy a poner un ejemplo de este tipo de movimientos, de este tipo de ciclos, con el gráfico del oro, que creo que nos va a facilitar bastante la comprensión de este punto que les estoy mostrando. Primero vean ustedes, identifiquen ustedes cómo el mercado efectivamente describe un movimiento en serrucho. Si siguen el cursor, van a ver que tiene un avance, un retroceso, un avance, una corrección. Cuando hablamos de correcciones, y aprovecho este gráfico para comentarles algo. Cuando hablamos de correcciones, hablamos de dos posibles correcciones. Esta de acá es una corrección de precio, es decir, el precio retrocede parcialmente lo avanzado. Esto se conoce como corrección de tiempo. El precio hace una pausa antes de seguir avanzando, pero esa pausa es lateral, prácticamente se mueve en los mismos niveles. Entonces tenemos un avance, la corrección, un avance, la corrección, un avance, una nueva corrección, y así. Ven que tenemos ese movimiento en zigzag que les había mencionado. Aquí tienen otra vez algo parecido. Caída, la corrección, caída, la corrección, caída, la corrección. Esto se va a presentar siempre, solamente que tenemos que aprender a identificarlo. Pero vayamos a lo que quería mostrarles con este gráfico. Esto es el gráfico del oro y claramente nos muestra una tendencia bajista. Miren, caída, recorte de la caída, nueva caída, recorte de la caída. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Esto es un ciclo secundario, es un ciclo de mediano plazo, que empezó en septiembre del año pasado y todavía está vigente en enero del 2014. ¿Sí? Es un ciclo un ciclo bajista, una tendencia bajista de mediano plazo, que nos permite dibujar un canal, que es lo que está limitado por las dos líneas las dos líneas gruesas de color azul. ¿Cómo dibujamos un canal? Como es un movimiento bajista, lo que hacemos es unimos los puntos máximos y luego trazamos una paralela que se ubica en el mínimo intermedio a esos dos máximos. En adelante lo que debemos hacer es esperar que el mercado nos proporcione el cuarto punto de contacto y aquí recién nosotros tenemos confirmado la presencia del canal. Lo que deberíamos esperar en adelante, y que de hecho es lo que sucedió, es que los precios avancen hacia la línea de resistencia, que es la línea superior del canal, que es lo que efectivamente ya hizo. ¿Sí? Entonces, esto de acá, vean ustedes, es un ciclo de secundario de mediano plazo. Y vean ustedes cómo cada una de las correcciones y los movimientos de tendencia del ciclo de secundario forma a su vez avances y retrocesos, es decir, ciclos de corto plazo o ciclos terciarios. Este ciclo, por ejemplo, que dio forma a la corrección, esto es la corrección dentro del movimiento bajista del precio del oro, esto de acá es un ciclo que ya viene durando un mes, más o menos, desde la quincena de diciembre hasta, bueno, un mes y medio, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, y un poco voy a alargar un poco más para ver un gráfico semanal que nos permita ver mayor horizonte en el oro. Esto es un ciclo, todo este avance, vean ustedes en el eje horizontal tenemos años. Todo esto es una subida y todo esto es una bajada. Estos son los ciclos primarios. Dentro de ese ciclo primario tenemos el secundario. Este es el secundario que nosotros estábamos viendo en un gráfico diario que lo tenemos acá. Sí, esta parte es el secundario y dentro del secundario ya tenemos los gráficos, perdón, los ciclos terciarios. ¿Por qué les muestro todo esto? Es importante cuando nosotros utilizamos el análisis técnico para establecer la estrategia, es importante que nos ubiquemos en qué ciclo estamos para saber qué es lo que está corrigiendo, qué es lo que viene a continuación. Porque, por ejemplo, si estamos corrigiendo un ciclo terciario de corto plazo, el margen de retroceso tal vez es demasiado corto y no vale la pena reducir posiciones. Aquí hay que mantenerse, ¿no? Pero si lo que estamos haciendo es identificado que estamos ya en un ciclo secundario y vemos todo el proceso que se nos viene hacia abajo, es decir, todo el retroceso que se nos viene o el retroceso esperado, entonces aquí sí, por ejemplo, valía la pena reducir posiciones en minería, ¿no? Más o menos hacia finales de octubre, hubiera sido una buena idea reducir posiciones en Buenaventura, reducir posiciones en Río Alto,
reducir posiciones en Newmont, en Barrick, en Goldcorp o en en todas las acciones mineras de oro que nosotros tuviésemos dentro de nuestro portafolio. Reducción temporal. Una vez que hemos encontrado el piso, ya en este momento hubiera sido más bien una buena idea recomponer las posiciones que redujimos acá y reposicionarnos en acciones relacionadas a explotación de oro, porque a partir de este momento, siguiendo el patrón esperado, era dado suponer que el efecto positivo en el precio de oro se iba a trasladar al valor de las minas de oro, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de hacer en la táctica. En la táctica nosotros tenemos, por ejemplo, si estratégicamente se había decidido invertir $50.000 en mineras de oro distribuido en 2 o 3 acciones, lo que vamos a hacer en la táctica es, en este momento, cuando hemos identificado el techo, reducir de 50.000, por ejemplo, a lo mejor 20.000 y realizar 30.000 para esperar el siguiente mínimo. A lo mejor temporalmente esos $30.000 los podríamos haber alocado o asignado en otros sectores donde veíamos más valor. Pero de eso se trata la táctica, de hacer rebalanceos parciales a las posiciones, tratando de aprovechar coyunturas específicas. Entonces, ya aterrizando todo esto, por ejemplo, y un poco revisando cómo es que nosotros estamos viendo el mundo para asignar o para establecer la táctica de inversiones que nosotros recomendamos a nuestros clientes, por ejemplo, nosotros vemos mucho valor todavía en lo que es acciones. Este año creemos que el mercado de acciones seguirá creciendo y consideramos que es oportuno ponderarlo por encima de los títulos o los instrumentos de renta fija, por ejemplo, porque en un contexto en el cual la política monetaria en Estados Unidos está cambiando, hoy día ya se redujo por 10 millones más el estímulo monetario, en un contexto en el cual la política monetaria de Estados Unidos está cambiando, es probable que las tasas de interés empiecen a moverse en forma ascendente. Y como ustedes saben, la relación que existe entre la tasa de interés y el precio de un bono, o el valor de un bono, es inversa. Sube la tasa, baja el precio. Si baja el precio, el portafolio se desvaloriza. Entonces, por ahora nos parece prudente subponderar lo que es renta fija y más bien sobreponderar la parte de equities o acciones. Y dentro de lo que son acciones, nosotros en Kevala seguimos creyendo que los mercados desarrollados seguirán teniendo un buen performance en lo que va a ser este año 2014. Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, nosotros creemos que los fundamentos van a liderar este año el crecimiento de lo que es el mercado de acciones. Si bien es cierto, y tenemos que aceptar, y es algo que todo el mundo conoce, el mercado de acciones ha crecido mucho en los últimos años, básicamente impulsados por un exceso de liquidez que se origina a partir de la política monetaria laxa que ha tenido Estados Unidos. Aun cuando se está recortando ese estímulo, nosotros creemos que lo que va a venir en adelante es un crecimiento ya más por fundamentos, ¿sí? Va a venir más un crecimiento ya más por fundamentos. Vemos que el mercado laboral, por ejemplo, ya está más estable y tiene perspectivas a seguir mejorando. La economía de Estados Unidos en este momento no presenta un riesgo de inflación significativo, definitivamente los niveles de inflación se mantienen bajos. Lo que sí se necesitaría, y creo que es una debilidad por ahora, pero que en algún momento debería empezar a trabajarse, o lo van a tratar de manejar, es de alguna forma mejorar los niveles de confianza del consumidor, pues esto finalmente va a determinar la propensión al gasto, que es lo que le da vida o lo que es el motor de crecimiento de Estados Unidos. Pero en general nosotros vemos una economía con dos variables importantes para nosotros, empleo e inflación, dentro de lo que se esperaba. Tal vez el sector vivienda con alguna desaceleración parcial que vendría explicado tal vez por el hecho que mayores tasas de interés podrían desincentivar la toma de créditos hipotecarios para seguir invirtiendo o seguir comprando viviendas, pero aún así el segmento de vivienda debería seguir creciendo, solo que tal vez a una menor tasa.
los resultados corporativos todavía se verían bien. Entonces, en general, Estados Unidos nos parece que todavía, mejor dicho, está en una buena posición, los fundamentos apoyan y nosotros pensamos que en el tiempo esta tendencia positiva que ustedes ven acá se va a mantener y lo que estamos viendo en estos últimos días es este retroceso todavía es una corrección por cuanto todavía no hace mínimos o no se interrumpe esa secuencia de mínimos crecientes y techos crecientes. Si eso se interrumpe, entonces tendríamos ya una señal de alerta y probablemente se esté gestando un movimiento bajista que pienso que sería de corto plazo para dar paso nuevamente a un ciclo alcista dentro de este mercado. Nosotros esperamos que en los próximos meses el Standard & Poor's, por ejemplo, debería estar alcanzando niveles cercanos a los 1.895 puntos, que es respecto a lo que tenemos ahora, digamos, un crecimiento bastante atractivo. Así como Estados Unidos, vemos crecimiento en Japón, donde todavía la política monetaria se va a mantener laxa. Vemos oportunidades en la eurozona, por cuanto la eurozona ya podría decirse que ha salido de la recesión, ya los indicadores muestran recuperación, sin embargo sus precios, el precio de sus bolsas, no ha crecido en la misma proporción que sí lo ha hecho Estados Unidos. Entonces vemos un rezago en las bolsas europeas y nos parece que sería atractivo participar en esos mercados. Entonces, como línea general, nos parece que equities, acciones en mercados desarrollados todavía tiene para seguir avanzando este año. No lo vemos así para los mercados emergentes. Y eso es lo que ustedes han visto probablemente en las últimas sesiones. Los mercados emergentes, me parece, desde el jueves de la semana pasada, han tenido caídas muy fuertes. Dentro de ellas, Perú. En el caso peruano lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero lo que sí nosotros consideramos es que los mercados emergentes van a estar muy volátiles este año. El riesgo va a ser relativamente alto y por lo tanto la asignación estratégica y táctica está por ahora todavía sobreponderando acciones en mercados desarrollados. Esto es Perú. Y para analizar Perú estoy utilizando el gráfico del EPU. El EPU ustedes saben que es el ETF que replica la bolsa de Lima. Y lo que tenemos en el EPU es un movimiento lateral. Aquí no hay un mercado alcista, sino más bien un mercado lateral. Esto que ustedes ven acá es un gráfico semanal. Ven ustedes cómo los máximos están más o menos alineados y lo que ha sucedido es que en diciembre tuvimos una caída muy fuerte que hizo un nuevo máximo. Me parece, tengo la impresión que lo que va a suceder en adelante es que las líneas rojas van a marcar los máximos y mínimos dentro de los cuales se está moviendo Lima. Entonces, tuvimos la caída muy fuerte en diciembre, en noviembre y diciembre, y a partir de diciembre lo que ustedes han visto y que se ha mantenido más o menos hasta la semana pasada es todo este crecimiento que ustedes observan acá. Y que para algunos seguramente fue un respiro. Y aquí es donde cobra importancia tener bien claro estos conceptos que les he mencionado, análisis técnicos, y tener bien claro, por ejemplo, ubicarse en qué ciclo nos encontramos. ¿Por qué? Porque para muchos, bueno, no sé si para muchos, pero para algunos tal vez, la bolsa de Lima rentando casi 5% en 2 semanas y media, ya empezaban a saltar y a cantar victoria, y bueno, después de un año negativo, un año neutro y un tercer año muy negativo, finalmente un año con bolsa positiva, wow, felicidad, todo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero para que eso se dé, es decir, para iniciar un movimiento alcista, lo que necesitamos, ustedes les acabo de mencionar, es que se presenten techos crecientes. Y el techo de acá no ha superado este techo. Entonces, lo que tenemos es todavía este mercado lateral. Este mercado lateral dentro del cual ahora nos encontramos en la fase negativa, es decir, deberíamos esperar que probablemente el EPU retroceda como un primer objetivo hasta 31.20 desde 32.17 o hasta 30.75 como un segundo objetivo, a partir de donde podríamos tener nuevamente un movimiento positivo que si no supera el máximo anterior seguirá siendo lateral.
Entonces hay que tener muy claro esto para ir viendo cómo nos estamos posicionando. Nosotros, por ejemplo, en Kevala hemos estado, digamos, hemos estado haciendo un trading, aprovechando estos movimientos de los precios que ha estado básicamente sustentado por el comportamiento del precio del oro. Si ustedes recuerdan el gráfico, perdón, recuerdan el gráfico que vimos hace un momento, esta subida está alineada con lo que pasó con el precio del oro. Y la verdad es que la correlación que existe entre la bolsa de Lima y el precio del oro es bien, bien fuerte. Entonces, eh, aquí no hay efecto de enero, cosas de ese tipo que expliquen el comportamiento de la bolsa de Lima en las últimas semanas. Aquí lo que hemos tenido es un efecto precio por el lado minero que ha impulsado los precios de las acciones mineras básicamente, y que está configurando o que está consolidando este movimiento lateral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tácticamente estaríamos haciendo? Es reduciendo posiciones. Bueno, ya se hizo definitivamente reducir posiciones en la bolsa local, a la espera pues de que la corrección que estamos observando termine. Pues eso es lo que vamos haciendo nosotros cuando evaluamos las tácticas. Aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejercicio, esto les muestra a ustedes un gráfico de cómo son los ciclos económicos, recuperación, expansión y luego viene la fase de contracción. Es importante identificar en qué ciclo nos encontramos. En el caso global, a nivel global, por ejemplo, Estados Unidos está más o menos en esta zona, ¿no? Estados Unidos está más o menos en esta zona y es importante ubicarnos dentro del ciclo económico porque entendiendo en qué fase del ciclo económico es que nos encontramos, es que nosotros vamos a poder asignar sectorialmente las inversiones. Miren, les voy a mostrar un informe que nosotros sacamos y publicamos y distribuimos entre nuestros clientes y amigos, que es el informe de perspectivas que hicimos en el mes de enero, donde mostramos en esta línea, esta línea es el retorno que logró el índice de la bolsa de Nueva York, el Standard Poor's, que fue 29.6% en el año 2003. Y las barras representan los retornos sectoriales de cada uno de los sectores, consumo discrecional, tecnología, financiero, ¿no? Así. Ven ustedes cómo hay sectores que lo hicieron muy bien, es decir, crecieron más de lo que creció la bolsa. Hay sectores que crecieron menos, ¿no? Dentro del mercado. Y esto se debe a que los distintos sectores tienen un comportamiento particular a lo largo del ciclo económico. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el ciclo económico, en qué fase del ciclo económico estamos, podemos sacar ventaja y mejorar los retornos esperados de nuestro portafolio si tácticamente sobreponderamos esos sectores en los cuales, debido al ciclo económico, esperamos un mejor comportamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis para, miren, estos informes que nosotros hacemos, los distribuimos en una lista de distribución que nosotros tenemos, donde están básicamente clientes nuestros y algunos amigos más. Pero si ustedes quieren acceder a estos informes, pueden seguirnos en LinkedIn. Nosotros tenemos una página. Si ustedes digitan acá que va la advice, van a entrar a nuestra página, se hacen seguidores y ahí nosotros colgamos todas las publicaciones que hacemos y todos las entrevistas, informes. Por ejemplo, esta semana hemos colgado la última publicación del blog que escribimos para el diario Gestión, donde hablamos precisamente de este tipo de cosas en el mercado, ¿no? También nos pueden seguir en Facebook también tenemos una página, igual nos buscan como Kevala Advisors, se hacen seguidores de nuestra página, no ponen me gusta y aquí ustedes van a tener también acceso a todas nuestras publicaciones, todos nuestros informes, notas, todo lo que hacemos y nuestros saludos de felices años también. Sí, era un pequeño paréntesis. Si desean acceder a este tipo de publicaciones e informes que hacemos, lo pueden hacer a través de las páginas que tenemos tanto en LinkedIn como en Facebook, dependiendo de con qué página, con qué
¿Con cuáles de las dos páginas ustedes se sienten más cómodos? Bueno, terminado el paréntesis, sí, entonces, como los sectores van a tener un comportamiento diferencial, van a tener un comportamiento diferencial a lo largo del ciclo, entonces es oportuno pues que nosotros identifiquemos el ciclo económico para ver dónde nos posicionamos. Y aquí, por ejemplo, dado el ciclo económico en el que se encuentra Estados Unidos, que hemos establecido que es el ciclo intermedio, es un ciclo que tiene una duración promedio de 4 años y con retornos esperados cercanos al 15%. Entonces, nosotros podríamos mejorar el performance de nuestro portafolio si elegimos los sectores que en este ciclo, dadas las características de esta fase del ciclo económico, tienen un mejor comportamiento, que son básicamente tecnología y el sector industrial. Reducir o subponderar lo que es materiales o recursos, subponderar la parte de servicios, que en esta parte del ciclo no es necesariamente la más atractiva, y ya saliéndonos un poco del libreto, pero más por un tema político, a lo mejor podría ser interesante también sobreponderar en Estados Unidos lo que es sector salud, ¿no? Por el tema del Obamacare que todos conocemos, ¿no? Ya más adelante, cuando estemos en una fase tardía, es decir, en la fase decreciente del ciclo económico, aquí, por ejemplo, ya no es una buena idea estar en consumo discrecional, ya no es buena idea estar en tecnología, aquí más bien vale la pena estar en consumo básico, en salud, materiales o recursos, en energía y en servicios. Estos son sectores que se conocen como sectores defensivos, ¿no? Y en la fase de recesión, estos son los sectores que son atractivos, ¿no? En estos sectores es donde nosotros tenemos que buscar cuáles son las empresas que lo están haciendo mejor para posicionarnos en ellos. Luego, lo que viene a continuación ya es la siguiente. Permítanme acá. La siguiente parte, la siguiente parte del proceso de construcción del proceso de inversión, mejor dicho, ya viene a ser específicamente lo que es la cuarta etapa, que es la construcción e implementación del portafolio. Vean cómo ya hemos pasado 3 etapas. Las etapas más pesadas, digamos, dentro del proceso, las que requieren más análisis y las que requieren mucho más digamos, experiencia, por decirlo de alguna forma, una mayor base de conocimientos tanto económicos como financieros, contables, eh, incluso psicológicos, de psicología. Hay mucha psicología en esta parte del mercado. Es la etapa 2 y la etapa 3, es decir, la parte de asignación estratégica y la parte de la asignación táctica. Luego venimos ya a la parte de construcción del portafolio. Aquí se trata de identificados los elementos de hacer el stock picking, como se le dice, es decir, seleccionar esas acciones o esos activos que van a formar parte de nuestro portafolio. Y lo podemos hacer de dos formas. Pueden ir individualmente al mercado a comprar acciones, ¿sí? O comprar bonos, o pueden hacerlo a través de fondos mutuos de inversión que cubran, obviamente, ahí esos fondos que ustedes elijan deben cubrir las regiones en las que ustedes han identificado que es oportuno invertir, los sectores en los que ustedes han identificado que es oportuno invertir y de preferencia deben estar con una cartera que esté compuesta por precisamente esas acciones que son atractivas. De eso se van a encargar los gestores de los fondos. Ustedes busquen tratar de encontrar estos fondos más bien que están invirtiendo, por ejemplo, si ustedes si han concluido que Estados Unidos en acciones es una buena opción en este momento, entonces buscan un fondo que invierta en acciones en Estados Unidos. ¿En qué sectores? En los sectores que, por ejemplo, ya hemos mencionado. Luego la implementación ya es un poco más operativo. Aquí se trata de minimizar costos, es decir, no estar haciendo muchas transacciones porque esto lo único que hace es beneficiar al broker. No tengo nada en contra de los brokers, pero bueno, la verdad es que son un costo para nosotros. Entonces, la idea es hacer las operaciones de la forma más eficiente posible, tratando de minimizar costos y de ir de esa forma construyendo el portafolio. Aquí, por ejemplo, a ver, yo les voy a
mencionar algo que es importante que ustedes conozcan y que les va a ayudar a entender tal vez a veces por qué a veces es tan difícil aproximarse a los índices o a estas listas de acciones, de carteras recomendadas que algunos analistas a veces suelen presentar. Eh, Cuando uno hace gestión de portafolios, cuando uno hace gestión de cartera, el portafolio hay que construirlo y normalmente no se construye en un solo día. Es decir, ustedes tienen la estructura definida, normalmente no terminan de comprar todos los valores y todos los títulos y todos los activos que van a formar parte del portafolio en un solo día. Normalmente esto lo van a hacer en varios días. Más aún en una bolsa como la de Lima, que es una bolsa totalmente ilíquida, un portafolio grande, te pueden tomar 2 o 3 semanas en terminar de construirlo. Este, pero durante estas 2 o 3 semanas el índice se está moviendo. Entonces, normalmente, y eso nos pasa a todos quienes asesoramos o hacemos administración de inversiones o administración de patrimonio, a todos nos pasa que en el primer mes, en el primer trimestre, normalmente vamos a tener una distancia o vamos a diferenciarnos o distanciarnos un poco de lo que para nosotros es el benchmark, o sea, el índice de referencia. Porque mientras el índice se está moviendo, nosotros estamos con un buen porcentaje de la cartera en cash, tratando de comprar las acciones y tratando de seguirlo, de que no se nos escape. ¿Sí? Entonces, esa es una gran diferencia que existe entre un gestor de portafolios que muestra sus portafolios recomendados y que los ha tenido que construir con los resultados de la cartera a lo largo del tiempo, versus decir simplemente el índice de la bolsa subió un X%, ¿no? Evidentemente el índice no tuvo que construirse. Entonces, definitivamente en algunos escenarios nos va a ganar inicialmente, pero la idea es que mediante esos rebalanceos tácticos logremos recuperar y mejorar lo que está haciendo el índice. Si van a invertir a través de fondos, miren, acá les he puesto en esta lámina una buena cantidad de fondos internacionales que les pueden servir de referencia. Bueno, a los fondos locales ustedes ya los conocen, pero digamos, yo particularmente y quienes han tenido oportunidad de leer el blog que escribo para el diario Gestión, deben haberse dado cuenta ya que yo soy un convencido de que la diversificación tiene que ser global. Uno no puede concentrarse en un solo país porque no está diversificando adecuadamente y está concentrando riesgos en una sola economía, en una sola política y en un solo contexto social. Peor aún si hablamos de una bolsa como la de Lima, que tiene 35% de minería, aquí lo más probable es que no solamente estén concentrados en un solo país, sino con un sesgo muy fuerte hacia lo que es minería. Entonces, eso por ningún lado es una buena diversificación. La recomendación siempre va a ser, por lo menos desde mi lado, siempre va a ser, busquen ustedes una diversificación global, en la medida que el patrimonio se los permita, ¿no? Eh, Inicialmente probablemente van a tener que concentrar algo en Perú, pero en la medida que su patrimonio vaya creciendo, ya van a poder ir saliendo hacia, o van a poder acceder a instrumentos como los que ven en esta lámina. Y aquí, por ejemplo, tienen algunos ejemplos, valga la redundancia, de fondos a nivel mundial, ¿no? Tienen las casas de fondos que son los que ven ustedes a la izquierda, que todos son de primer nivel, como Franklin Templeton Investment, MFS, Invesco, First State, Morgan Stanley, Value Partners, JP Morgan, ¿no? Entre otros. Y cada una de estas casas de fondos administra cientos de fondos. Templeton Emerging Market Bonds es un ejemplo de uno de los tantos fondos que administra esta casa de fondos. Este fondo, por ejemplo, invierte en bonos en países emergentes. Y aquí les he puesto los retornos promedio anuales que se han conseguido durante los últimos 3 años, durante los últimos 5 años y los últimos 10 años. He tomado 3 horizontes distintos
para que ustedes vean cómo el efecto de una crisis a veces puede cambiar los números, para que ustedes a su vez no se dejen engañar y cuando les presenten inversiones o propuestas de inversión, uno siempre debe buscar, por ejemplo, horizontes largos, que recojan todos los eventos en el tiempo. No solamente los últimos donde, por ejemplo, si nos vamos a un caso de acciones, a un fondo que invierte en acciones, probablemente en los últimos 3 años, como este caso, que son acciones de crecimiento, obviamente van a ser mejor porque y está recogiendo el gran potencial de subida que ha tenido el mercado en los últimos años, pero no estamos viendo el efecto de la crisis que sí está incorporado acá y está incorporado acá. Entonces, hemos tomado 3 horizontes de análisis distintos para tomar el boom del mercado en los últimos 3 años, para recoger el efecto de la crisis y aquí para darle un poco más de consistencia. Entonces, si nosotros tomamos, si nosotros tomamos eh, 10 años, por ejemplo, este fondo de Templeton, en los últimos 10 años ha rentado en promedio 9%. Este fondo de MFS, el MFS Meridian US Value Fund, es un fondo que invierte en acciones de alta capitalización, es decir, acciones de empresas grandes. Este en promedio ha rentado 7%. Luego tienen Franklin US Opportunity Fund, que invierte en acciones de crecimiento en Estados Unidos. Como son acciones de crecimiento, obviamente ha tenido un retorno mayor al de las acciones que ya son un poco más sólidas. Miren, este fondo es interesante. Este Morgan Stanley Investment Fund Global Brands invierte a nivel global en acciones de empresas que tienen marcas ya posicionadas y maduras. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Procter Gamble, eh, y marcas de ese tipo. Miren lo que ha rentado este fondo, 10.2% en promedio de los últimos 10 años, y esto ya incluyendo efecto crisis y todo. De manera consistente, en los últimos 10 años ustedes han tenido 10.2% de crecimiento en sus portafolios. En 10 años esto duplicó lo que ustedes tenían como inversión inicial. Por ejemplo, el Morgan Stanley Investment Agent Property invierte en real estate, en propiedades, en Asia. Es interesante, miran, ustedes ven hacia el final en las últimas dos líneas, el First State China Growth Equity Fund invierte en China. Miren cómo ha rentado en los últimos 10 años en promedio. No ha sido un buen año, no ha sido muy bueno los últimos 3 años, por esto es que el rendimiento cae bastante cuando tomamos solamente el horizonte de los últimos 3 años. Para China, ustedes saben que implementando políticas restrictivas, políticas monetarias restrictivas, tratando de desacelerar su economía, pues su bolsa no ha sido, no, a su bolsa no le ha ido necesariamente muy bien en los últimos años, y por eso es que tienen este retorno, por eso es que tienen este retorno relativamente bajo en los últimos 3 años. Luego tienen este fondo que invierte en Tailandia, fondo JP Morgan. Este sí ha sido una bala durante los últimos 3 años, durante los últimos 5 años y durante los últimos 10 años. Entonces ustedes tienen acá, en realidad, este es un ejemplo minúsculo de todo lo que ustedes pueden encontrarse a nivel global para poder diversificar un portafolio. Este, Me comentó Daniel que hacia esta hora íbamos a hacer un break para que ustedes puedan descansar. Si gustan, pueden hacer algunas preguntas. Encantado de responderlas. A ver, listo, JP Morgan, perdón, aquí se me fue. Sí, bueno, en realidad el retorno es bastante grande. Bueno, estos fondos, Nina, estos fondos no los regula la SMB porque no son fondos locales. Estos fondos son de Estados Unidos, algunos están basados en Luxemburgo, algunos están basados en Suiza. Se puede acceder a estos fondos desde Perú, sí, y de manera confiable, sí. Hay plataformas y hay formas de hacerlo. Creo que por aquí arriba me habían hecho algunos otros, es más seguro si están regulados
Bueno, lo que pasa es que no están regulados por SMB, pero están regulados en su país, en el país donde están constituidos. O sea, no es que no estén regulados, están regulados en el país, en la región en la que corresponden.